digamos, nos van a ayudar en esta ocasión. Vamos a compartir la pantalla. Bueno, estas creo que son. Y acá está. Compartir. Listo, se llega a visualizar, se llega a visualizar. ¿Se llega a ver o no se llega a ver? Confirmen, por favor, para poder continuar. Si se llega o no se llega a visualizar la diapositiva. Sí, profesor. A ver, Sí. acá veo en el chat. Sí, va acá. Entonces, listo. Gracias por sus respuestas. Entonces, vamos a... Listo, acá está. Y vamos a ampliar esto. Bueno, en esta ocasión nos toca, bueno, como nos toca hablar de la resistencia indígena y de la guerra civil que va a haber entre los españoles después de la invasión al Tahuantinsuyo. Como una cuestión previa, bueno, un momento. Vamos a ver. A ver, no avanza. Un momento, si me permiten. Como una cuestión previa para poder ver, digamos, este tema, vamos rápidamente a plantear una pregunta así sencillísima, que más o menos ya ustedes ya la deben de repente saber. Y la pregunta es, desde lo que ustedes saben, desde lo que ustedes pueden recordar, ¿por qué piensan ustedes que cayó el Tahuantinsuyo? Estamos hablando de un imperio que durante más o menos el siglo XV, según, por ejemplo, lo que nos plantea Waldemar Espinosa, María Rostogrovsky, que son los dos grandes historiadores que han tratado ese tema, que era un imperio que más o menos tendría entre 11 a 12 millones de pobladores. O sea, ¿por qué cayó el imperio? Veo acá una respuesta, lo máximo, la respuesta ganadora: inestabilidad, el conflicto de Atahualpa, por el conflicto interno, por confiados, enfermedades, la pelea entre Huáscar. Muy bien, excelente, excelente, porque faltaba cultura. Todo lo que ustedes me plantean acá es correcto. Lo vamos a sintetizar y de repente si tú lo puedes en este caso anotar sería chévere. Primero es la guerra civil entre Huáscar y Atahualpa, ¿ya? Eh, Esto tiene toda una explicación que tú ya en su momento seguramente lo has visto. Si alguien no lo tiene claro, podría preguntarlo. La guerra civil entre Oaxaca y Atahualpa. Segundo, ¿qué otra cosa más? Lo otro vendría a ser que eh, muchos grupos, muchas etnias apoyaron a los españoles. Ha sido pregunta de examen de admisión en San Marcos cuáles fueron estas etnias. Tú ya debes saber que fueron los huancas, los chachapoyas y los cañaris, que fueron las etnias que más apoyo le prestaron a los españoles. Obviamente hubieron otras más, pero estas fueron las que más apoyaron. Y por ahí si de repente me preguntarías, profesor, ¿y si no me vienen las tres y me viene una? Y habría que precisar cuál fue la que más apoyo le brindó a los españoles, estaríamos hablando de los huancas, ¿no? Entonces, los huancas fueron los que apoyaron principalmente a los españoles. Entonces, primero, guerra civil entre Oaxaca y Atahualpa. Segundo, varias etnias apoyaron a los españoles. Estamos hablando de huancas, chichipoyas y cañaris. ¿Ya? Y bueno, y tercero es que el imperio incaico no era una nación. Porque ¿cómo que no era una nación? Sí, no era una nación. O sea, hablamos de incas y muchos piensan pues que de los que vivían de Colombia, la zona de los Pastos, hasta el río, en este caso Maule, en Chile, todos eran incas. No, incas eran los que vivían en el Cusco. Eh, Dentro de el imperio, el territorio, había múltiples naciones que habían sido dominados por los incas y que estaban esperando la oportunidad para zafarse de ese control, ¿no? Entonces llegaron los españoles y ese fue el momento, ¿no? Entonces, en líneas generales, podríamos plantear eso, ¿no? Aquí tengo una, yo decía chancas. Sí, excelente, sí, los chancas, excelente, muy bien. Bacán. Ahora, pero ya, aceptemos, cayó el imperio de los incas, pero algo que no se esperaban los españoles, ¿ya? O que no se esperaba Francisco Pizarro. Recuerda que Francisco Pizarro es primo de Hernán Cortés. Profe, ¿quién es Hernán Cortés? Hernán Cortés es el español conquistador que llegó a la zona de México, a los aztecas. Hernán Cortés había conquistado a los aztecas mucho antes, bueno, años antes de que Pizarro llegara acá.
y Hernán Cortés ya gozaba de un renombre. Hay una diferencia entre los aztecas y los incas en la época de la conquista. Es que, por ejemplo, cuando Hernán Cortés llega a la zona de, digamos, de lo que sería actualmente México, ¿no? Captura al último gobernante azteca que era Moctezuma II, y una vez que lo captura, el imperio cae. El imperio o la cultura azteca cae. Algo muy distinto va a pasar, pues, digamos, aquí en el Perú. Pizarro captura a Atahualpa, asesinan a Atahualpa, le hacen un juicio, ¿no? Pero en fin, lo matan. Pero el detalle es que en este caso el imperio no cae. Es más bien va a haber una resistencia que va a durar, ¿qué? Que va a durar cerca de 40 años. Y es justamente lo que el día de hoy nosotros vamos a ver. Profe, ¿de qué vamos a hablar? La resistencia indígena. En la historia de México no hay una resistencia indígena. En cambio, aquí sí la hay. Tenemos la famosa resistencia indígena, que es nuestro tema del día de hoy. Tupac, claro, vamos a hablar de Tupac Amaru I. El compañero Contreras dice Tupac. Sí, vamos a hablar de Tupac Amaru I. Hay una diferencia entre Tupac Amaru II y Tupac Amaru I. Por ejemplo, Tupac Amaru I es del siglo XVI y su nombre es Tupac Amaru. En cambio, a quien nosotros conocemos como Tupac Amaru II, él vive en el siglo XVIII, o sea, 200 años después que Tupac Amaru I. Y su nombre no es Tupac Amaru, sino era José Gabriel Condorcanqui, ¿no? Como varios ya de ustedes lo deben de saber, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a hablar Tupac Amaru, pero del primero. El segundo está mucho después, siglo XVIII. Estamos hablando del siglo XVI. A ver, acá. Excelente. Claro, Noguera, ¿no? Excelente. Bacán. Entonces, vamos a hablar el día de hoy de la resistencia indígena. Más o menos, para esto te voy a plantear lo que está acá. A ver, un momento. A ver, uy, acá. Listo. Cuando los españoles capturan a Atahualpa, capturan y asesinan a Atahualpa en Cajamarca, ya lo capturan en el año 1532 y en 1533 ya lo están ejecutando. Después de esto quieren tomar la capital. La capital, recuerda del imperio, el Cusco. Entonces hay un viaje de Cajamarca hacia el Cusco. Pizarro se ha dado cuenta, y esto de repente ya lo debes también de haber tocado, no lo sé, ya, pero Pizarro se da cuenta que sin Inca no hay imperio. Ha matado a Atahualpa y se ha corrido la noticia por todo el imperio de que murió el Inca, ya no hay Inca. Profe, ¿y eso qué tiene que ver? Tiene que ver mucho. ¿Por qué? Porque si no hay Inca y corre esta noticia, esos pueblos que antiguamente habían sido sometidos, dominados por los incas, dice, si no hay Inca, ¿qué pasa con nosotros? Somos libres. Entonces, el imperio empieza a desmoronarse porque todas estas etnias que antes habían sido dominadas piensan que ahora son libres, independientes, porque no hay Inca. El imperio existe en la medida que hay un Inca. Así que es por eso que Francisco Pizarro decide nombrar a un Inca, a quien le van a llamar el Inca títere, que acá aparece, ¿no? Su nombre es Tupac Hualpa. Lo voy a remarcar acá. Tupac Hualpa, y los españoles le llamaban Toparpa. Ahí está, lo estoy marcando con rojo, ¿ya? Tupac Hualpa, aquí los españoles llamaban Toparpa, ¿no? En el camino de Cajamarca hacia el Cusco, específicamente en Jauja. Recuerda que Jauja fue la primera capital del Perú, no te olvides, ¿ah? Primera capital del Perú fue Jauja, año de 1533, ¿ya? Profe, y Lima va a ser la segunda capital todavía. Lima va a ser creada 2 años después que Jauja, 1535 todavía. Y aquí tengo una pregunta en el chat. Pero de ahí se da cuenta y engaña a los españoles. Exacto, sí, muy bien. Ahora, el detalle, entonces vamos a ver que nombran a Tupac Hualpa, pero Tupac Hualpa es envenenado y muere en Jauja. Eh, y después de esto, los españoles nombran a otro inca, que va a ser uno de los hermanos de Huáscar. Su nombre era Manco Inca. Manco Inca, él va a ser nombrado como el nuevo Inca
en este contexto, y Manco Inca va a ayudar a tomar el Cusco. Es más, peleando todavía contra los generales de Atahualpa, habían 3 generales de Atahualpa, que van a hacer una pequeña resistencia, que van a ser Rumiñahui, Apuquisquis y Calcuchimac. Bueno, Calcuchimac ya había muerto para esa época, pero formó parte de esa resistencia a generales. Eh, Manco Inca se va a convertir en aliado de los españoles. Los documentos y los estudios nos cuentan que Manco Inca para esta época en promedio tenía pues 14 años, 15 años, ¿no? Era un inca muy joven, era manipulado por los españoles. Él creía que los españoles confiaban en él, que eran sus amigos, ¿no? Decía mi amigo Pizarro, Almagro, en este caso Francisco Pizarro, ¿no? Juan Pizarro y todos ellos, ¿no? Entonces, era, digamos, un inca un poco ingenuo, ¿no? Sí, estamos hablando de historia del Perú, no de... Listo. Avanti, avanti, como dirían los italianos. Avancemos entonces. Entonces, vamos a tener eso, ¿no? Banco Inca era un tipo muy confiado. Ahora, continuemos. A ver, vamos a darle por acá. Listo. Entonces, avancemos a ver, a que parece lo más importante. Listo. Entonces estamos hablando de Manco Inca. Ahora, se dice que cuando los españoles logran tomar el Cusco, ¿ya? Cuando logran tomar el Cusco, profe, ¿qué va a suceder? Bueno, va a suceder algo muy particular. Es que los españoles empiezan a apoderarse del Cusco, llegan al Coricancha, ¿ya? O el Inti Cancha, que era el templo del sol, se apropian de todo, no respetan los lugares sagrados, en fin, ¿no? Entonces, Manco Inca ve como su mundo, todo lo que él creía, todo, todo el mundo en el cual él había crecido es destruido, se viene abajo, ¿no? Entonces él ve el saqueo del Cusco. Y bueno, cuando Manco Inca, bueno, ya han tomado el Cusco y junto con Manco Inca, Francisco Pizarro y sus hermanos, Francisco decide viajar a Lima. Francisco viaja a Lima y deja Manco Inca junto con Gonzalo Pizarro y Juan Pizarro en el Cusco, mientras Francisco Pizarro parte a Lima. Esta zona, a ver, acá hay una pregunta, la rebelión de Manco Inca, exacto, avanzamos. Entonces, sí, Manco Inca primero, lo que pasa es que Manco Inca tiene 2 etapas. Primero Manco Inca, digamos, es un colaborador de los españoles y después viene la rebelión. Viene un Manco Inca distinto, un Manco Inca rebelde. Entonces lo que ahorita estamos viendo es por qué se revela y cómo se revela. Ya más o menos te he contado que él ayuda a tomar el Cusco, no es un colaborador, pero en el año de 1536, ya, 1536, lo que va a suceder es que Manco Inca se va a rebelar. ¿Ya? El contexto es Francisco Pizarro se va a Lima y lo deja él junto con Gonzalo y Juan. Se dice que Gonzalo y Juan empezaron a abusar de él, a golpearlo. Porque Manco Inca en realidad él creía que era un inca, o sea, un inca como los antiguos, ¿no? Y empezaba a dar órdenes, ¿no? Entonces Gonzalo y Juan lo van a golpear, ¿no? Le van a decir, ven Manco Inca, te vamos a explicar algo y lo van a golpear. Lo golpean, lo violentan. Manco Inca después de esto intenta huir, quiere huir, pero lo capturan. Es más, se dice que se burlaban de él. Los españoles fumaban ¿ya? El tabaco y apagaban los puros, ¿ya? Los cigarros, en la nariz de Manco Inca. Aparte de eso, hay documentos que nos cuentan que hasta miccionaban sobre Manco Inca. Entonces, Manco Inca, después de ser un aliado fiel, pasó a ser la burla de los españoles. Después de esto, lo encarcelan. Francisco Pizarro, que se encontraba en Lima, reflexiona, bueno, Manco Inca estaba en el Cusco, reflexiona y, y dice, oye, ¿qué estarán haciendo mis hermanos con Manco Inca? ¿Qué estará pasando en el Cusco? Y así que Francisco, que estaba en Lima, decide enviar, se supone que al más justo de sus hermanos, que era el único noble, el único hidalgo de sus hermanos, que era Hernando Pizarro. Hernando estaba con Francisco en Lima. Y entonces Francisco le dice, oye, ¿sabes qué, Hernando? Regresa al Cusco y anda a ver qué está pasando. Y entonces Hernando viaja
de Lima, o sea, retorna de Lima al Cusco, donde estaba Manco Inca y Juan y Gonzalo, que eran los otros hermanos. Y entonces llega Hernando y le pregunta a Juan y Gonzalo, ¿dónde está Manco Inca? No, no sabemos dónde está. Y bueno, Hernando empieza a buscar en el Cusco y encuentra, dice que en una cárcel, la más putrefacta, la más terrible, encuentra ahí a Manco Inca, ¿no? Maloliente, flaco, golpeado. Y le dice, pues Manco Inca, ¿qué os ha pasado? Y Manco Inca le dice, pues tus hermanos me han hecho esto. Y Manco Inca le dice también, pero yo, Hernando, yo sé que tú eres justo y yo confío en ti. Así que si tú me dejas ir, imagínate, si tú me dejas ir, yo sé dónde hay oro en el valle de Yucay, en la zona del Cusco, la zona más profunda, más recóndita. Hay unas estatuas de oro. Y si tú me dejas ir, yo te lo voy a traer. Entonces, Hernando está pues con esta cuestión de la ambición, ¿no? O sea, si lo dejo, no lo dejo ir. Y movido por la ambición, Hernando decide dejar Manco Inca. Y Manco Inca huye, se va. Profe, se va. Sí, se va. La promesa era que iba a volver en más o menos unos 7 días. Pasaron 5, 3, 4, 4, 3, 5, una semana y no volvía. A los 10 días Manco Inca vuelve. Pero esta vez Manco Inca no vuelve con oro. ¿Vuelve con qué? Vuelve con aproximadamente unos 120.000 soldados para armar la resistencia. Esta vez Manco Inca había cambiado de bando. Ya no era un Manco Inca a favor de los españoles, era un Manco Inca rebelde, un Manco Inca 2.0, ¿no? Entonces, bueno, lo dejamos ahí para ver algunas preguntas. A ver, eh, que dice, ¿saldría a traer más oro? Claro. Profesor Manco Inca se revela, sí, justamente en el año de 1536. Estoy viendo sus comentarios, cuidado, lo confundo. Piper, los inunda para que los caballos no cumplan. Sí, también, sí, es cierto. Ahora, continuamos con Manco Inca. Entonces ya, hasta aquí hemos quedado que Manco Inca se revela. Esto ya ha sido preguntado por San Marcos. Profesor, ¿qué ha sido preguntado por San Marcos? La rebelión de Manco Inca. ¿Cuál fue la causa principal? El saqueo del Cusco. Profesor, pero también lo humillaron y pasó un montón de cosas. Sí, pero lo fundamental es el saqueo del Cusco. El saqueo del Cusco cambia la mentalidad de Manco Inca. Los españoles quiebran su mundo, ¿no? Entonces, esa es la causa principal. Las otras son causas secundarias. Ahora, Manco Inca vuelve, pero eso no es este Inca no es un Inca cualquiera. Manco Inca, él durante mucho tiempo ha peleado al lado de los españoles, porque recuerda que él ayudó a los españoles a tomar el Cusco, así que él sabe de las tácticas de los españoles. Manco Inca es un Inca que monta caballo, es un Inca que pelea con espada, usa armadura, sabe usar el arcabuz. Entonces, ya no es un Inca al estilo Atahualpa, ¿no? Este es un Inca renovado, ¿no? Repotenciado, podríamos decir, ¿no? En fin, entonces se vuelve y Manco Inca, bueno, empieza el ataque, va a ser el famoso cerco del Cusco y el famoso cerco de Lima. Va a acercar las dos ciudades fundamentales, el Cusco, antigua capital de los incas, y Lima, que va a ser la nueva capital de los españoles, porque si estamos hablando que Manco Inca se revela en 1536, un año antes, 1535 ya se había fundado Lima. Manco Inca, ahorita leo sus mensajes, no se preocupen, sí, estoy viendo que están comentando ahí algunas cosas, ¿ya? Ahorita los voy a leer, no se preocupen. Ahora, ¿qué sucede con el cerco de Lima? El cerco de Lima, bueno, Manco Inca primero se toma el Cusco, rodea el Cusco, cerca, no permite que pasen, por ejemplo, comida, bloquea las entradas de agua, o contamina, por ejemplo, los pozos de agua que había en el Cusco, para tener ahí a los españoles, ¿no? Digamos, asediados. Una vez que tiene el control del Cusco, se va a lanzar a controlar Lima. En este caso, envía a Titu Kisu Yupanqui. Titu Kisu Yupanqui es un general de Manco Inca. Lo envía a tomar Lima, más o menos con unos 30.000, entre 25.000 y 30.000 soldados. Se dice que la gente de Titu Kisu Yupanqui, que era el general de Manco Inca, llegaron de la zona del sur, de la zona del Cusco, ya venían por la zona sur,
y venían gritando, decían a la mar barbudos, a la mar. ¿Qué pasaba? Querían, según ellos, lanzar al mar a los barbudos. ¿Quiénes son los barbudos? Los barbudos son los españoles. Ahora, llegan y van a acampar en la zona del Cerro San Cristóbal, pero se quedan ahí esperando unos 2, 3, 4, hasta 5 días. Probablemente estaban esperando a otro contingente, a otro ejército que llegara del norte, para entre los dos expulsar al mar a los barbudos, o sea, a los españoles. Pasaron aproximadamente unos 5 días y llegaron. Pero ¿quiénes llegaron? Llegaron los Huaylas, que eran una variante de los Huancas. Y estos Huaylas llegan. Probablemente llegaban a apoyar a Tito Cusi Yupanqui. Pero, ¿qué pasó? Estos Huaylas llegaron a defender a Francisco Pizarro. Y ahora los Huaylas, más la gente de Pizarro, y encima Almagro estaba retornando de Chile, porque Almagro se había ido a Chile y retornaba, entre los tres grupos, al final se enfrentaron contra Tito Quiso Yupanqui y lo van a vencer. Entonces ahí lo vamos a tener. El cerco de Lima fracasa. Posteriormente, bueno, el cerco de Lima fracasa. El cerco del Cusco también. ¿Por qué? Porque la gente va abandonando a Manco Inca. Porque Manco Inca no es como un Inca de los anteriores. Antes la gente le hacía caso al Inca porque el Inca le garantizaba la comida. El Inca manejaba los grandes depósitos de comida. Manco Inca no maneja la comida. Así que cuando viene el ciclo agrario, o sea, se tiene que sembrar, cosechar. La gente que eran sus soldados tienen que ir a sembrar sus tierras. Así que poco a poco lo van abandonando, ¿no? Entonces ahí lo vamos a tener. A ver, chats. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué son? ¿Qué dice? Se inunda. ¿Qué son cada uno, profe? Dice el Lord, es una trampa, dice. Si no, se casó con Quispe Cice y su suegra. Claro, se casó con Inés Guaylas. Claro, ahí el tema de los matrimonios funciona bien. Y en este caso la señora de Guaylas le manda el apoyo, ¿no? ¿Cómo se llamaban los tres grupos? Los tres grupos eran los Huancas, los Chachapoyas y los Cañaris. ¿Cuál era la línea que defendió a Pizarro? Los Huaylas, ahí está. Los Huaylas ayudan a Pizarro, listo, ahí está en la parte de abajo. Listo, bacán. Ahora, entonces, Manco Inca perdió en la zona de Lima, porque Tito Quiso Yupanqui iba a ser derrotado. En el Cusco hay una última batalla, que es la batalla de Sacsayhuamán. En esta batalla de Sacsayhuamán muere también un general de Manco Inca, que era el general Tito Cusihualpa, más conocido como Cahuide, y también muere Juan Pizarro. ¿Ya? Entonces, Manco Inca es el que inicia la resistencia. Manco Inca no se va a rendir, él todavía va a continuar, pero se va a refugiar, como bien lo dicen los compañeros, en la zona de Vilcabamba, que es una zona entre selva y sierra del Cusco, es una zona muy agreste, muy inaccesible, y ahí va a continuar la resistencia. Es por eso que nuestro tema, justamente el que nosotros estamos viendo ahorita, ¿cómo se llama? Justamente los incas de Vilcabamba. Manco Inca inicia la resistencia, él va a ser el primer Inca de Vilcabamba y va a surgir una dinastía, que es Manco Inca y sus tres hijos. Son 4 los Incas de Vilcabamba, no te olvides, son 4. Primer Inca de Vilcabamba, Manco Inca. Inicia la resistencia, ahí lo tienes. Profe, ¿por qué se revela? Por el saqueo del Cusco, ahí lo tienes. Ahora, Manco Inca posteriormente muere, ¿ya? Y quien llega después va a ser su hijo, Sayri Tupac. Sayri Tupac, él va a empezar a negociar con el virrey Hurtado de Mendoza. Hurtado de Mendoza le va a hacer un ofrecimiento. Le dice, ¿sabes qué, Sayri Tupac? Ven, en este caso, sal de Vilcabamba y vamos a negociar. Se dice que Sayri Tupac salió de Vilcabamba, llegó, es más, si fue, no recuerdo bien, pero fue almorzó junto con Hurtado de Mendoza, y ahí es donde Hurtado de Mendoza le hace la propuesta de aceptar esto. Profe, ¿qué es esto? Esta palabrita es muy importante, ¿eh? Porque a veces vienen los exámenes de admisión. El requerimiento. ¿Qué es el requerimiento? El requerimiento es un documento que en este caso se le pide que firmen a todo pueblo que va a ser destruido.
O sea, antes de que empiece la guerra, antes de que empiece el ataque, se le dice que acepte el requerimiento. ¿Qué es el requerimiento? El requerimiento es aceptar la autoridad del rey y de la iglesia. El requerimiento también, por ejemplo, le leyeron a Atahualpa. Lo que pasa es que Atahualpa, en este caso, pues quien le lee el requerimiento a Atahualpa es Valverde, ¿no? Entonces, quien le da el requerimiento a Zaire Tupac es Hurtado de Mendoza. Eh, Profesor Zaire Tupac, ¿acepta? Sí, acepta. Y a cambio de eso, le van a dar encomiendas en el Valle de Yucay. ¿Ustedes han escuchado el término encomienda? ¿Qué es una encomienda? A ver, rapidito, lo tenemos ahí en el chat. Encomienda, encomienda. Mientras yo, encomienda, ¿qué es una encomienda? Dice el profesor Manco Inca trajo a los Guaylas, pero los Guaylas... Sí, exacto. Sí, sí, Reina. Justamente, lo que pasa es que se pensaba que los iban a venir a apoyar a Manco Inca, pero en realidad los Guaylas apoyaron a Pizarro. Un encargo, envío de provisiones, un paquete, excelente. Ya, muy bien, excelente. Acá hay una última pregunta que dice, ¿cómo muere Manco Inca? Ya, Manco Inca le da refugio a unos almagristas que estaban siendo perseguidos por Francisco Pizarro, y esos almagristas que son recibidos por Manco Inca, al final salen asesinando a Manco Inca. Pensaban que si mataban a Manco Inca, Francisco Pizarro y la corona española los iban a perdonar, ¿no? En fin, ahora, ¿qué es una encomienda? Por favor, apúntalo, apúntalo, ¿eh? Una encomienda, seguramente tú lo has escuchado, ¿no? Oye, me envía, mi familiar que está en provincia me va a enviar una encomienda. Una encomienda es un envío, una entrega, ¿ya? Pero en esta época, en el siglo XVI, hablamos de una encomienda distinta. Una encomienda es una entrega de indios, de indígenas. Es un grupo de indígenas. Eh, el rey, por ejemplo, entregaba como premio a los conquistadores o a personas que, según el rey creía, encomiendas. ¿Qué era? Grupos indígenas. ¿Sabes qué? Te entrego 500 indígenas. Te los encomiendo. ¿Para qué? Para que tú los cuides y trabajen para ti. En conclusión, ¿qué es una encomienda para el siglo XVI? Es la entrega de un conjunto de indígenas como recompensa. Apúntalo. Es la entrega de un conjunto de indígenas como recompensa. ¿Ya? Sí, entrega de indígenas, pero en este caso estamos hablando de indígenas, ¿no? Es como una recompensa, ¿ya? Entonces, ahí yo te he puesto, es la entrega de un conjunto de indígenas. ¿A quién se le da la encomienda? No necesariamente hay una persona específica, a quien el rey crea que se la merece, como recompensa. Puede ser, por ejemplo, a un conquistador. Por ejemplo, Francisco Pizarro era un encomendero. Por sus servicios a la corona española, el rey le entregó encomiendas, o sea, indígenas. Avanzamos. Listo, entonces continuamos. Zaire Tupac acepta el requerimiento, le dan encomiendas indígenas para su control, pero posteriormente el que un inca negocie con un virrey generó la idea de que este inca estaba abandonando la causa de los, digamos, de la causa de la rebelión, ¿no? Así que se dice que Zaire Tupac muere envenenado por sus sirvientes o algunos dicen sus otros hermanos. Zaire Tupac muere y bueno, quien asume el poder después va a ser su hermano Titu Cusi Yupanqui. No hay que confundirlo, ¿eh? Porque al inicio hablamos de un tal Titu Kisu Yupanqui. Titu Kisu Yupanqui, Kisu era el general de Manco Inca. Este Titu Cusi Yupanqui, es hijo de Manco Inca. Titu Cusi Yupanqui es importante, ¿por qué? Porque él nos da información sobre lo que sucedió en esa época. Él tiene una obra, aunque él no la escribió, es un sacerdote franciscano quien la escribe, pero dice que él le dictó. La crónica se llama Instrucción al licenciado Lope García de Castro. Ese documento es muy importante. Es la versión de un inca, imagínate, sobre la conquista, o sea, según él, cómo fue la conquista. Y sobre él, que era un documento dirigido al gobernador Lope García de Castro, él ahí le cuenta quién es él, le cuenta qué pasó con su familia, con los incas anteriores, etc. Así que es un documento muy valioso. Tito Yupanqui inicia los ataques nuevamente contra los españoles, pero después también va a llegar a un acuerdo. Va a firmar la famosa Paz de Acobamba. Esta Paz de Acobamba es un acuerdo entre él y los españoles, Lope García de Castro. En esta Paz de Acobamba,
Los españoles le dicen, ¿saben qué, Titu Cusi Yupanqui? Nosotros vamos a aceptar que tú eres inca, pero inca solamente de Vilcabamba. Profe, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que el dominio de Titu Cusi Yupanqui va a ser solamente Vilcabamba. Que si Titu Cusi Yupanqui saliera de Vilcabamba va a ser un simple mortal más. Su dominio, la zona donde él gobernaba era Vilcabamba. Y los españoles iban a aceptar eso. ¿A cambio de qué? A cambio de algo. Que Titu Cusi Yupanqui deje ingresar a los frailes franciscanos. ¿Quiénes son los frailes? Sacerdotes religiosos a Vilcabamba. ¿Para qué? Para que estos frailes evangelicen a los indígenas que viven en Vilcabamba. Entonces, el trato es este. Tú dejas entrar a los frailes franciscanos, a los sacerdotes, para que evangelicen a tus indígenas, y nosotros los españoles aceptamos que tú eres inca de Vilcabamba y no te molestamos en Vilcabamba. Aceptamos tu dominio ahí, en esa zona. Entonces, ese fue el pacto, ¿no?, entre ellos, ¿no? Y se firma la paz de Acobamba. El punto de vista de los incas, sí, justamente es por eso que es importante. Profe, ¿quién era Sayri Tupac? Hijo de Manco Inca, hijo de Manco Inca, ¿ya? Al último, cuando terminemos esto, ahorita vamos a hacer un pequeño repaso. XD, es una trampa. Y justamente como dicen algunos, sí, es una trampa. Al poco tiempo, Titu Cusi Yupanqui muere envenenado, y quienes lo envenenan van a ser estos frailes franciscanos. Entonces, es algo ahí muy particular. Avanzamos. Algo que también no debes de perder de vista es esto, ¿ya? Usualmente se le dedica más tiempo, pero no hay tiempo, así que avanti, avancemos nomás, ¿ya? Entonces, le vamos a, en este caso, a dedicar, todavía tenemos, a ver, déjenme ver el horario, a ver, hasta acá para dosificar nuestro tiempo. Uy, tenemos todavía una hora, todavía tenemos para hablar más. Entonces, sí, a ver, voy a leer aquí el chat. Dice, frailes del demonio, ¿qué manía tienen con el veneno? Sí, una cuestión ahí con el veneno, ¿no? Ahora, en la época en que gobernaba Titu Cusi Yupanqui, o sea, antes de que muera, va a surgir en Ayacucho, mira, eh, un movimiento religioso, pero no de la religión católica, sino de la religión andina. Profe, ¿cómo es eso? Sí, o sea, en este caso van a haber gente que no quiere abandonar su religión andina, porque los españoles, recuerdan, ellos venían con la fe católica, ¿no? Y querían convertir a todo el mundo al catolicismo, pero van a haber grupos que se van a resistir. Y es así que surge, en Ayacucho, surge el movimiento del Taquioncoy. Yo insistiría en que puedas de repente aprender todo lo que puedas de este temita. Mira, de este temita nada más del Tachyon Coin. Yo he contabilizado las preguntas de examen de admisión sobre el Tachyon Coin y mira, solamente sobre el Tachyon Coin aproximadamente deben haber unas 7 u 8 preguntas de examen de admisión que ya se han dado. Esto quiere decir que es un tema recurrente, que si lo han preguntado puede volver a venir. Así que hay que ser muy cuidadosos con el tema del taquioncoy. Por ejemplo, ¿qué te pueden preguntar? La zona donde se desarrolló el taquioncoy. El taquioncoy se desarrolló en la zona de Ayacucho. Profesor, si no me viene Ayacucho, te puede venir específicamente en qué zona de Ayacucho. Huamanga. Específicamente en la zona de Huamanga, Ayacucho, surge el movimiento del taquioncoy. Profesor, ¿qué es el taquioncoy? Definición del taquioncoy. Es un movimiento de resistencia ideológica y religiosa andina. O sea, defienden sus creencias. El tema el término Takeonkoi significa enfermedad del baile, o algunos hablaban de enfermedad del canto y baile. Profesor, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir lo siguiente. Mira, te voy a contar un poquito sobre esto. En la zona de Ayacucho, para esta época, en Huamanga, ahorita voy a contestar los mensajes, no se preocupen, lo voy a leer, no me voy a descuidar de eso, ¿ya? Sucedía algo. Va a pasar que en Ayacucho va a surgir un joven indígena conocido como Juan Chocne. Él, eh, en ciertas noches, probablemente las noches de luna llena, él iba de puerta, escucha bien, de puerta en puerta, preguntándole o de alguna manera predicándole a los indígenas. Les tocaba, así como no sé si ustedes han visto los testigos de Jehová, igualito, ¿ya? Entonces
Juan Chogne iba con algunos seguidores, algunos dicen que siempre iba con dos mujeres, ¿ya? Alguna le llamaban María y la otra era Magdalena, alguna mezcla así media religiosa. Y Juan Chogne iba tocando las puertas y le decía a los indígenas, ¿no? Por culpa de ustedes están muriendo nuestros hermanos. Están muriendo. ¿Por qué? Porque ustedes ya no adoran a Inti, ya no adoran a Quilla, ya no adoran a Huiracocha. Ahora, ¿quién adoran? Al que está en la cruz. A él lo adoran. Así que por su culpa están muriendo la gente. Profe, la gente moría, claro, recuerda, para esta época hay una gran cantidad de mortalidad indígena. Más o menos de los 11 millones que eran los indígenas, escucha bien, ¿eh? De los 11 millones que eran los indígenas cuando llegan los españoles, después de 50 años, los indígenas se van a reducir a 2 millones más o menos. 2 millones, millón y medio. De 11 a 2 millones. O sea, hay una debacle, hay una catástrofe demográfica, muertes a gran cantidad. Profe, ¿y por qué moría la gente? La gente moría, y esto también ha sido pregunta, examen de admisión, ¿ah? Profe, ¿cuál fue la pregunta? La pregunta fue, durante el siglo XVI se registraron una gran cantidad de mortalidad indígena. Diga usted cuáles fueron las causas. Las causas fueron que enfermedades traídas por los españoles. La gente piensa que los indígenas, la mayor cantidad de indígenas murieron por que los españoles los mataron, las guerras o las minas, ¿no? La explotación. Murieron ahí, pero no, no tanto. La mayor cantidad de indígenas murieron por las enfermedades que trajeron los españoles. Profe, ¿cuáles? Tres. Gripe, sarampión y viruela. Fueron las tres enfermedades que más en este caso, indígenas mataron. Anótalo. Gripe, sarampión y viruela. Las tres enfermedades que más indígenas mataron. Entonces fue una catástrofe terrible. Profe, gripe, tú dirás, profe, pero yo ahorita me da la gripe y me tomo mi Nastiflu, mi Panadol antigripal y me sano. En esa época no era así. En esa época tú decías, achis, y ahí no me quedabas. Era terrible. ¿Por qué? Los indígenas no tenían el sistema inmunológico, los indígenas no tenían los anticuerpos necesarios por una enfermedad nueva. Pero a los españoles no le hacían nada, porque los españoles durante años, siglos, habían convivido con esas enfermedades, ¿no? Entonces, ahí lo tenemos. A ver, peor que el COVID, imagínate, peor que el COVID. Saca tu cuenta, mira, con el COVID han muerto un poco más de 2 millones, ¿no? A nivel mundial. En esa época, si te estoy hablando que baja de 11 a 2, estamos hablando de 9 millones en 50 años promedio. Eh, no había medicina, eh, probablemente había, pero el impacto inicial contra los indígenas va a ser terrible. ¿Por qué? No tenían los anticuerpos necesarios, ¿no? Ya estaban inmunes, claro. Eh, Dice paltomiel, pero puede ser paltomiel, con guión nomás. Claro, pero posteriormente ya nosotros ya no somos en este caso tan afectos a estas enfermedades, pero como la gripe, la sarampión, la viruela, porque ya han formado anticuerpos, ¿no? Pero en esa época no. Entonces, hasta acá hay algo interesante. Entonces, Juan Chogne veía por una gran cantidad de gente que iba muriendo. Entonces decía, oye, es un castigo de los dioses. Obviamente no sabía que era por la gripe, la sarampión, la viruela, en fin. Entonces, se cuenta entonces que Juan Chogne le decía eso a la gente, ¿no? Arrepiéntanse, vuelvan a adorar a Inti, a Quilla, al Apu con Tixi Huiracocha, a Coyur, que eran las estrellas, ¿no? En fin. Y la gente miraba y decía, oye, es cierto, ¿no? Desde que llegaron los españoles estamos muriendo. Nuestros dioses nos están castigando. Y mucha gente empezaba a unirse a Juan Chogne. Y entonces, si la gente decía, están muriendo, ¿por qué? Ahora adoramos al Dios católico, ¿qué hay que hacer para que no mueran? Hay que dejar de adorar al Dios católico y volver a adorar a nuestros antiguos dioses. Y eso era lo que promovía Juan Chogne. Juan Chogne hablaba del retorno de las huacas. Hay que entender huacas como dioses andinos. Según Juan Chogne decía lo siguiente, decía,
las huacas van a retornar, los dioses andinos van a retornar. Huanchaone tenía una especie de predicción. Él decía que va a llegar un momento donde todos los dioses andinos, todas las huacas, decía él, se van a unir en el lago Titicaca y en Pachacamac. Profe, ¿dónde es Pachacamac? En el sur. Te vas por el sur, hay un templo de Pachacamac. Dice que en el lago Titicaca y en Pachacamac se van a reunir todos los dioses andinos. Una vez que los dioses andinos se hayan reunido, van a llegar hacia la zona de Lima y van a expulsar al dios católico. Y estos dioses andinos le van a ganar al dios católico y van a expulsar y castigar a los españoles. Juan Chocne, lo de Juan Chocne no es una resistencia militar. Juan Chocne no quiere hacerle la guerra a los españoles. Lo que Juan Chocne quiere es que sus dioses andinos vuelvan a ser adorados, porque él confiaba en que estos dioses iban a volver e iban a expulsar al dios católico y iban a castigar a los españoles, ¿no? Entonces, él hablaba del retorno de las huacas iban a volver. Este tema ha sido importante. Entonces, si a ti te preguntaran en el examen de admisión, ¿qué planteaba el Tachyon Koy? El retorno de las huacas. ¿Qué son las huacas? Profe, y si no me viene retorno de las huacas, te puede venir retorno de los dioses andinos, porque recuerda que huacas se traduce para Juan Chone como dioses andinos. ¿Dónde se iban a reunir las huacas? Recuerda, en el lago Titicaca y en Pachacamac. Eran los dos centros, ¿ya? Entonces, eso planteaba Juan Chocne, el retorno de las huacas y después de eso, la expulsión de la religión católica y también de los españoles, ¿no? Eh, entonces, si te infectaba, morías. Claro, si te infectaba, o sea, si te daba la gripe en esa época, morías, ¿no? Posteriormente ya, obviamente, los indígenas van a tratar de ver qué hierbas o qué cosas medicinales podían utilizar, ¿no? Pero eso es todo un proceso de aprendizaje, hasta que aprendan que de repente la grasa de algún animal o de algún ave o algún tipo de, digamos, de hoja como el eucalipto o el matico o de repente otras cosas más van a digamos, de alguna manera surtir efecto, todavía moría una gran cantidad importante de gente, ¿no? Entonces ahí eso es una... ¿De dónde eres? Listo, te tierra. Listo, por favor. Avanti, avanti. Continuamos entonces. Entonces, hasta ahí, entonces lo tenemos. Hasta aquí, ¿alguna pregunta sobre lo que hemos visto? Creo que no, ¿no? Avanti. Ya, avanzamos. Bueno, lo que sucede es lo siguiente. ¿Tú crees que si Juan Chocne está haciendo todo esto, Juan Chocne está haciendo sus cultos, Juan Chocne promovía centros donde se iban a adorar a los dioses andinos? ¿Ya? Ahora, si Juan Chocne está haciendo todo esto, ¿tú crees que los españoles no se van a dar cuenta? Sí se van a dar cuenta. ¿Y los españoles cómo van a responder a esto? Los españoles van a responder mediante eh, un movimiento para contrarrestar. A ese movimiento le van a llamar el movimiento de extirpación de idolatrías. Acá está, mira, te lo he puesto acá. La respuesta de los españoles va a ser el movimiento de extirpación de idolatrías. ¿Por qué? Porque los españoles decían que los indígenas eran idólatras. Profe, ¿por qué? Mira, Juan Chocne, cuando se reunía con su gente a adorar a sus dioses andinos, eh, bebían algún tipo de bebidas alucinógenas, ¿ya? Eh, y empezaban a danzar e invocaban a sus dioses, como ves acá. Entonces, según Juan Chocne, cuando él bebía esto y adoraban a sus dioses, dice que los dioses poseían su cuerpo, o sea, eran poseídos por los dioses. Y ellos podían hacer cualquier cosa. Entonces, y daban, en este caso, hacían movimientos extraños, saltaban, y es así como surge, ¿qué? Como surge la danza de las tijeras. Eh, la gente del Tachyon Koy es la que inventó la danza de las tijeras. O sea, la danza de las tijeras, si tú has visto un danzante de tijera, ¿qué es lo que hace? Hace cosas así extravagantes, ¿no? Algunos creo que hasta caminan Hacen sobre pacto con el diablo, profesor. otro pacto con el diablo, dice, ¿no? Con los dioses andinos, en fin. Algunos todavía caminan sobre brasa, otros de alguna manera se quiebran sobre vidrio molido, en fin, ¿no? Entonces,
esa tradición de los danzantes de tijeras surge en Ayacucho, específicamente en Huamanga y en el siglo XVI, en la época del Taquioncoy. Entonces ahí lo tenemos. Dice, la coca tiene poder, dice. En fin. Puedo explicar, y ahorita lo explico, no te preocupes. Profesor, salí de Zoom porque internet no escuché que era el Taquioncoy es un movimiento de resistencia ideológica andina que plantea el retorno de las huacas, o sea que los dioses andinos van a volver. Y su líder es Juan Chocno. Ahorita explico la paz de Cobamba, no se preocupen. El cactus, la coca tiene poder, ahora todo tiene sentido. Claro, la coca, muchas personas en la zona andina la mastican, ¿ya? A esa acción le llaman chacchar coca, chacchar coca. Algunos le ponen cal todavía para, en fin, y le sacan la savia, bueno, y esto les da resistencia, ¿no? En fin. En fin. Está grabado, listo. Avanti, avanti. Entonces, ¿es el movimiento de extirpación de idolatrías la respuesta, ¿ya? De los españoles. Entonces, una manifestación de esta época es la danza de las tijeras, ¿no? Me preguntaron sobre la paz de Cobamba. La paz de Cobamba es el acuerdo que hace Tito Cusi Yupanqui con los españoles. ¿Para qué? Los españoles aceptan su dominio en Vilcabamba y a cambio Tito Cusi Yupanqui tiene que dejar ingresar a los sacerdotes para que evangelicen a los indígenas que están en Vilcabamba. Ahora, los españoles, ¿qué es lo que van a hacer con este movimiento de extirpación de idolatrías? El movimiento de extirpación de idolatrías, aquí está, es un movimiento del siglo XVI, ¿ya? Está integrado por curas, por sacerdotes que le llaman curas, en este caso, extirpadores, ¿ya? Uno de los más importantes va a ser Cristóbal de Albornoz. Cristóbal de Albornoz va a ser el sacerdote, ¿ya? Que va a capturar a Juan Chocne. Al final Juan Chocne va a ser capturado por estos sacerdotes y lo van a quemar vivo, ¿ya? Lo queman vivo. Ahora, otra cosa importante es que los españoles decían lo siguiente, decían, oye, ya los capturamos, los quemamos, ¿y qué más? ¿Cómo matar esa creencia? Así que, ¿qué es lo que van a hacer los españoles? Van a destruir las huacas. Profe, ¿cómo es eso? Van a ir a los centros donde los indígenas adoraban a sus dioses, ¿ya? Y los van a destruir. A estos adoratorios indígenas los van a destruir. Y en sí no se van a conformar con destruirlos, sino ¿sabes qué más van a hacer? Van a destruirlos y encima de ese lugar que han destruido van a poner una iglesia. Van a construir iglesias. ¿Dónde surge el Taquioncoy? Ayacucho. Y es ahí donde van a poner que donde va a haber la mayor cantidad de centros adoratorios indígenas, o sea, donde adoraban a sus dioses andinos, y es ahí donde los españoles van a poner la mayor cantidad de iglesias. Si hoy en día tú te fijas cuál es el departamento que tiene la mayor cantidad de iglesias, ¿cuál es? Ayacucho. Ayacucho. ¿Por qué? Porque fue una táctica para contrarrestar al Taquioncoy. Destruían sus centros, sus huacas, sus centros de adoración indígena, andino, y encima ponían una iglesia. Entonces, ahí lo vas a tener. En fin. Listo, está. En fin, ahí lo tienen. Entonces, hasta acá ya lo tenemos todo. La extirpación de idolatrías, ahí lo tienes. Profesor, y si me preguntan qué pasó al final con el Taquioncoy fue destruido, ¿ya? Cuando su líder va a ser capturado, Juan Chocne es capturado por Cristóbal de Albornoz, ¿ya? Entonces ahí lo vamos a tener. Avanti, avanti. Algo que también les quería comentar, ¿ya? No sé si ustedes han visto ahora en los exámenes de admisión, o en algunas preguntas, vienen imágenes. Hace algún tiempo vino una imagen de la Revolución Francesa, ¿no? Para el caso de HU. En el caso de Historia del Perú también han venido algunas, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta las imágenes. Por ejemplo, esta imagen, eh, acá te habla de Cristóbal de Albornoz, que fue el sacerdote que capturó a Juan Chocne. Muchas de las imágenes de esta época son dibujos que hizo este señor. ¿Quién? Felipe Guamán Poma de Ayala. Felipe Guamán Poma de Ayala él hizo un libro que en realidad era una carta que él enviaba al rey, y en ese libro tiene
más de 500 ilustraciones. Él es un dibujante. Y él va a dibujar, por ejemplo, a los españoles, ¿no? Va a dibujar, por ejemplo, a Cristóbal de Albornoz, en fin, y cómo se hacía todo esto, ¿no? Entonces, probablemente, si vienen imágenes para interpretar, te van a venir las imágenes de Felipe Guamán Poma de Ayala, de su libro, ¿no? ¿Y qué son estas imágenes? Por ejemplo, donde está Cristóbal de Albornoz, acá parece que hay un indígena encadenado, está el sacerdote extirpador de idolatrías. En fin, avanzamos. Como te comenté, Titu Cusi Yupanqui falleció, murió, lo envenenaron los sacerdotes. Y llega el momento del último inca de Vilcabamba. Profe, ¿quién es el último inca de Vilcabamba? Túpac Amaru I. Túpac Amaru I, él va a ser el último inca de Vilcabamba. Profe, ¿cuántos incas de Vilcabamba son? 4, no te olvides. ¿Eh? Primero es Manco Inca y sus 3 hijos. O sea, Manco Inca y sus 3 hijos, o sea, son 4 incas de Vilcabamba. ¿Quiénes son sus 3 hijos? Primero, Taesairi Tupac, Titu Cusi Yupanqui y Túpac Amaru I. O sea, el primer inca de Vilcabamba es Manco Inca. El segundo es Sairi Tupac. Tercero, Titu Cusi Yupanqui. Y el cuarto y último, Túpac Amaru I. Así que no te puedes olvidar. Son 4 incas de Vilcabamba. Listo. ¿Cómo se llama el libro? ¿Dónde están esas imágenes? Muchas de estas imágenes están en internet. Busca, el libro de Guamán Poma de Ayala se llama Nueva Crónica. Lo voy a poner para todos. Se llama Nueva Crónica y Buen Gobierno. Sería interesante que el autor es Guamán, en este caso, Guamán Poma de Ayala. Sería interesante que puedan revisar, porque muchas de estas imágenes probablemente las saquen para los exámenes de admisión. Recuerda que ahora están poniendo imágenes para interpretar, ¿no? Así que si te van a preguntar sobre esta época, fijo van a sacar las imágenes de Guamán Poma de Ayala. Y te lo digo porque ya han venido, ¿ya? Entonces, así que sería interesante que las puedas revisar. Bueno, el último inca de Vilcabamba es Túpac Amaru I. Túpac Amaru I fue el último inca de Vilcabamba. Y él le va a tocar gobernar en una época difícil. ¿Por qué? Porque en esa época quien va a llegar al Perú va a ser él. ¿Quién es él, profe? El virrey Francisco de Toledo. Si tú de repente conoces algo sobre los virreyes, nosotros en el Perú, ¿cuántos virreyes hemos tenido? A ver, rapidito. ¿Cuántos virreyes hemos tenido en total en el Perú? A ver si más o menos tienes ahí el dato por ahí. ¿Cuántos virreyes? Hemos tenido, hemos tenido 40 virreyes. 40 virreyes. Hemos tenido 40 virreyes. De los cuales el quinto virrey, ¿ya? El quinto virrey va a ser Francisco de Toledo. Listo. Avanzamos. El quinto virrey va a ser Francisco de Toledo. Francisco de Toledo, no, son 40 nada más. ¿Ya? Lo que pasa es que a veces los cuentan, en este caso, a los gobernadores. Por ejemplo, Lope García de Castro, no, y él no fue virrey. En realidad, el dato oficial es que tenemos 40 virreyes, y el quinto virrey fue Francisco de Toledo. Toledo es un virrey muy recordado porque a él se le denomina que fue el organizador del virreinato. Antes de Toledo, el virreinato era un desastre. Quien vino a organizar el virreinato, estructurar el sistema de dominio, en fin, fue Toledo. Así que a Toledo, bueno, el virrey Toledo llega pues y se entera, ¿no? De que hay un tal Túpac Amaru I, ¿no? En la zona de Vilcabamba, que hace 40 años está resistiendo con su familia, ¿no? Es un rebelde. Y bueno, Toledo va a preparar una expedición dirigida por García de Loyola para ir a Vilcabamba y capturar a Túpac Amaru I. Profe, ¿y lo va a lograr? Sí, lo van a lograr. Reúnen todas las fuerzas españolas y bueno, van a, en este caso, después de una batalla que va a ser la batalla de Huayna Pucará, van a capturar a Túpac Amaru I. Capturan a Túpac Amaru I, lo capturan y dice que lo traen caminando desde, imagínate, lo traen caminando desde Vilcabamba hasta la Plaza del Cusco. En la Plaza del Cusco ya todo estaba preparado y es ahí donde ya hay un verdugo que está esperando y lo van a someter a un juicio a Túpac Amaru I. Lo sentencian a, en este caso, a morir decapitado.
Bueno, y justamente acá hay una imagen, y aquí, esta también es una imagen de Guamán Poma Ayala. Entonces, si te viene esta, ¿qué representa esto? La decapitación de Túpac Amaru I. Así que Túpac Amaru I va a ser decapitado en la Plaza del Cusco por órdenes del virrey Francisco de Toledo. Y encima el virrey, para fomentar el miedo, el temor en la gente, va a hacer que saquen la cabeza de Túpac Amaru I y la pongan en una pica, o sea, en un palo en la Plaza del Cusco, para generar miedo. O sea, para que la gente, para que los otros indígenas digan, oye, mejor yo no me rebelo, ¿no? Porque puedo acabar como Túpac Amaru I, o sea, sin cabeza. Entonces, para generar pues el terror, el miedo, hace eso. Profesor, ¿y sucedió eso? No. Lo que pasa es que la mentalidad andina es muy distinta, ¿no? La gente, al ver la cabeza de su último inca, ¿no? ¿Qué es lo que hace la gente, por ejemplo, en la zona andina cuando tienen de repente a sus muertos? Le llevan comida. Y la gente empezó a llevarle comida a la cabeza que estaba en medio de la plaza, ¿no? Y le llevaba comida. Algunos empezaban a inclinarse ante la cabeza, imagínate. Y en algunas noches dice que empezaron a hacer cultos o ciertos rituales en torno a la cabeza. Entonces la cabeza, en vez de generar temor, empezó a convertirse en un símbolo de los indígenas y de alguna manera de lo que ellos representaban. El virrey Toledo, al ver que esto no resultaba, ¿qué es lo que hizo? Mandó a sacar la cabeza y la mandó a enterrar. Algunos dicen que hasta mandó a asesinar a los soldados que fueron a enterrar la cabeza para que nadie más sepa dónde, digamos, se encontraba, no solamente él. Después de esto, ¿qué va a suceder? Después de esto, imagínate, pues la gente está muy desmoralizada, ¿no? Dirían, pues, miserable virrey, ¿no? Mata a nuestro último inca y encima ni su cabeza nos quiere dejar. Hasta eso nos ha quitado. Y la mentalidad popular empieza a crear un mito. ¿Cuál es este mito? El famoso mito del Incarri. El mito del Incarri es un mito que surge en la población donde dicen que algún día, la cabeza que está enterrada quién sabe dónde, esta cabeza se va a regenerar. ¿Ya? O sea, que de esta cabeza, por ejemplo, de la cabeza le van a salir las extremidades, el cuerpo. Dice que la cabeza se va a regenerar algún día. Y una vez que el cuerpo del Inca esté totalmente regenerado, dice que el Inca va a salir de las profundidades de la tierra y va a venir a tomar venganza. Ese es el famoso mito del Incar. Así que ahora la gente, después de eso, su único consuelo era que venga el Incarri. O sea, que en algún momento el Inca vuelva a tomar venganza, a expulsar y a castigar a los españoles. ¿Qué dice? Anti, que dice, para que siga vivo y no muera. Cuánta fe, no solo dice, por eso llama a José. Claro, José Gabriel Condorcanqui, a quien nosotros conocemos como Túpac Amaru II, ¿ya? En realidad, él se hace llamar Túpac Amaru II, ¿por qué? Porque justamente la gente creía en esto, pues. La gente creía en el Incarri. Cuando después de 200 años sale un tipo que se hace llamar Túpac Amaru II, que también pertenecía a la nobleza, entonces la gente dice, él es el Incarri, ha vuelto a tomar venganza. Y es por eso que en un inicio la rebelión de Túpac Amaru II tiene mucho éxito. O sea, los indígenas lo apoyan. ¿Por qué? Piensan que él es el Incarri. O sea, el Inca ha vuelto. Reencarnado en este señor, pero ha vuelto. Entonces, esta cuestión de lo mágico, de lo religioso, de lo ritual es muy fuerte en lo andino, ¿no? Entonces, ahí lo tenemos. Uno de los más desafortunados. En fin, listo. Chicos, a ver, hasta aquí acabamos con el tema de resistencia indígena. ¿Ya? ¿Tenemos alguna pregunta, alguna duda? Porque vamos a entrar ya al otro segundo tema y con esto acabamos. Ahora, rapidito. Cuestiones básicas. ¿Quién inicia la resistencia en Vilcabamba? Rapidito, por favor. ¿Quién inicia todo? ¿Quién inicia la resistencia? Al toque, por favor. Manco Inca. Excelente, lo máximo. Muy bien. Very good. En fin, ahora, ¿cuántos incas de Vilcabamba tenemos? Sencillito, lo más básico. Cuatro.
¿ya? Después de la muerte del último inca de Vilcabamba, ¿qué mito sale o qué mito se crea? Incarri. El Incarri, excelente, 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 muy bien, lo máximo, muy bien, excelente. Líder del Taquioncoy, líder del Taquioncoy, líder del Taquioncoy. Juan Chocle. Juan Chocle, muy bien. Y el Taquioncoy fue un movimiento ideológico que tuvo su origen ¿en qué departamento? ¿De qué departamento estamos hablando? Ayacucho. Ayacucho. Ayacucho, lo máximo. Cuestiones básicas, ya lo demás para profundizar, de repente pueden volver a ver el video. Hay una gran cantidad de información que yo he podido brindar. Bueno, ahora, excelente. Es Ayacucho y específicamente la zona de Huamanga. Bacán, listo. Ahora, hay todo... a ver, ¿qué pasa acá? Ya. Excelente, gracias, gracias. Lo máximo, muy bien. Lo máximo, muy bien, excelente. Ahora, hay un temita acá muy particular, ¿ya? Que yo quiero dilucidar con ustedes. A ver, muchos creen que primero se da la resistencia indígena, ¿ya? O sea, lo de los incas de Vilcabamba, y después se da las guerras civiles entre españoles o entre invasores. O sea, que termina la resistencia indígena y recién viene la guerra civiles entre invasores. No es así, ¿ya? Profe, ¿cómo es eso? Mira, la resistencia indígena de Mancoinca empieza en el año de 1536, lo estoy escribiendo acá, esta es la resistencia. ¿Y sabes cuándo empiezan las guerras civiles? Las guerras civiles empiezan en 1537. Profesor, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir que las guerras civiles y la resistencia indígena son procesos paralelos, se están dando en el mismo tiempo. Por ejemplo, mientras Manco Inca se ha ido a Vilcabamba, ¿qué está pasando en Lima? En Lima, en otras zonas, se está peleando ¿quién? Francisco Pizarro con Diego de Almagro. Esto quiere decir, vuelvo a insistir, que la resistencia indígena y las guerras civiles son procesos paralelos. Y ahí te he puesto los años. ¿eh? Resistencia indígena en 1536 empieza y las guerras civiles empiezan en 1537. Así que por favor hay que tener en cuenta eso. Ya, guerra civil, ¿qué significa? La guerra, el término guerra civil lo vas a volver a encontrar en historia muy comúnmente. Guerra civil es una guerra interna. ¿Ya? Es una guerra interna. Entre invasores, profe, ¿cómo que entre invasores o entre conquistadores? O sea que los españoles que llegaron acá se van a pelear entre ellos mismos. ¿Por qué? Ambición, intereses, en fin. Aquí quiero precisar también otra cosa, para ir de lo sencillo a lo complejo. ¿Cuántas guerras civiles son? Chicos, estamos hablando de 4 guerras civiles, ¿ya? No te olvides. ¿Ya? La primera guerra civil es la guerra de Almagro el Viejo, así le llaman. La segunda guerra civil le llaman la guerra de Almagro el Mozo. La tercera guerra civil es la rebelión de los grandes encomenderos, así le llaman. Y la cuarta y última es la rebelión de los pequeños encomenderos. Profesor, ¿me puede volver a repetir? No te preocupes, ¿por qué? Hay una diapositiva de cada uno, así que no te preocupes, solamente es para que tengas la visión global. Hasta aquí, 2 cuestiones básicas. Guerras civiles, que son las guerras entre los españoles, Almagro, Pizarro, y la rebelión de Manco Inca, o sea, la resistencia, son procesos paralelos. Segundo, ¿cuántas guerras civiles son? 4, que ahorita vamos a pasar a ver. Rapidito. La primera etapa le llaman la guerra entre almagristas y pizarristas. Y acá está la primera guerra civil. No te olvides, ¿eh? La primera guerra civil es la guerra de Almagro el Viejo. Vuelvo a insistir, aquellos que no conocen el término guerra civil, una guerra civil es una guerra interna. Profesor, ¿qué sería lo contrario de una guerra civil? Una guerra internacional, o sea, con otro país. Cuando hablamos de una guerra civil, es una guerra entre los mismos que están dentro de un territorio. Avanzamos. La guerra de Almagro el Viejo, ya es una guerra muy particular, es la primera de las guerras civiles. ¿Quiénes se van a pelear ahí, profesor? Pues estamos hablando de Francisco Pizarro versus, estamos hablando, Diego de Almagro el Viejo. ¿Ya? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se van a pelear? ¿Cuál es el motivo? Bueno, te comento lo siguiente. Almagro y Pizarro ya se llevaban cierta enemistad desde hace tiempo, pero la enemistad que había entre ellos se va a agravar, ¿sabes cuándo?
en el año de 1529. ¿Qué va a suceder en 1529? Dice, la guerra civil interna, Almagro el Viejo versus Francisco Pizarro, son 4 guerras. Almagro el Mozo, la primera es Almagro el Viejo, sigue Almagro el Mozo, la rebelión de los grandes encomenderos y de ahí la de los pequeños. Listo. Sí, va bien. Avanti, avanti. El año en que la enemistad entre Almagro el Viejo y Francisco Pizarro se va a grabar, ¿sabes cuál es? 1529. ¿Qué sucedió en 1529? Rapidito, a ver, aquí, en el Perú. Bueno, que tenga que ver con la invasión al Tahuantinsuyo. Recuerda, se firmó un documento importante conocido como, no te olvides, ¿cómo se llama ese documento? La capitulación de, no os podéis olvidar, la capitulación de Toledo. No te puedes olvidar, ¿eh? Este documento ha sido preguntado, estamos hablando siquiera unas 3 veces, en el examen de admisión, 3 o 4 veces, la capitulación de Toledo firmada en el año de 1529. La capitulación de Toledo, para los que no lo saben, es la autorización que da el rey para invadir el Tahuantinsuyo. ¿Ya? El rey autoriza la invasión del Tahuantinsuyo. Ahora, ¿qué sucede con esto, profesor? ¿Y qué tiene que ver ahí con la enemistad? Sencillo, mira, quien viajó a España a negociar esto, a negociar esta capitulación de Toledo para que el rey les dé el permiso, ¿ya? Quien viajó a España, específicamente a la ciudad de Toledo, fue Francisco Pizarro. Y Francisco Pizarro, él se garantizó para sí mismo y para su gente los mayores beneficios. Por ejemplo, mientras Francisco Pizarro, según la capitulación de Toledo, iba a ser gobernador desde la zona de Quito hasta Chincha, y a eso le iban a llamar Nueva Castilla. Esto es para Francisco Pizarro, ¿ya? ¿Ya? Todo esto es para Francisco Pizarro. Imagínate, desde Quito hasta Chincha. Para Diego de Almagro, ¿sabes qué le habían dado? Le habían dado la gobernación de Tumbes. O sea, solamente Tumbes. Si tú comparas Nueva Castilla, que va desde Quito hasta Chincha, si tú comparas eso con Tumbes, Tumbes es microscópico. O sea, imagínate, Almagro se va a sentir mal. Entonces, ¿por qué? Porque Francisco Pizarro se garantizó los mayores beneficios para él. Ahora, pero Almagro va a hacer sus reclamos, va a decir cómo puede ser posible esto, si yo también soy un conquistador. Y 5 años después, en el año de 1534, ¿sabes qué va a pasar? A Diego de Almagro le van a dar su gobernación, para él solito. El rey dice, ya está bien Almagro, te vamos a dar tu propia gobernación. ¿Y sabes qué le dan a Almagro? A Almagro le dan Nueva Toledo, que iba desde el Cusco, ¿ya? Desde el Cusco, hasta 200 leguas hacia el sur. Esto abarcaba el norte de Chile. Pues imagínate, o sea, en 1529 a Almagro solamente le dieron Tumbes. 5 años después de tanto reclamar, a Almagro le van a dar su propia gobernación, Nueva Toledo. Es importante que aprendas cuáles son las gobernaciones. Solamente las 2 primeras. Nueva Castilla para, en este caso, digamos, Francisco Pizarro, y Nueva Toledo para Diego de Almagro. Ahorita voy a ver sus mensajes, no se preocupen. Ahora, ¿qué va a pasar con todo esto? Va a suceder lo siguiente, mira. Una vez que a Almagro le dan su gobernación, sí, imagínate, después de 5 años de reclamo, Almagro dice, mi gobernación, ¿qué habrá en mi gobernación? Seguramente oro, plata, piedras preciosas, puede haber. Así que Almagro emprende un viaje para ir a explorar Chile. ¿Qué encuentra en Chile? Lo que hay en Chile. ¿Qué hay en Chile? ¿Qué hay en el norte de Chile? Nada. El norte de Chile es un desierto, es el desierto de Atacama. Y si iba más al sur, ¿sabes con quiénes se encontró? Con los araucanos. Los araucanos eran una tribu terrible de la zona de Chile, una tribu guerrera, que al final Almagro tuvo que salir huyendo. O sea, imagínate lo que fue la experiencia de Almagro. O sea, a Almagro le va mal. Primero no le dieron gobernación, le dieron Tumbes. Reclama 5 años, le dan su gobernación, y en su gobernación no había nada, era un desierto. Y encima casi lo matan los araucanos. Tiene que salir huyendo. Así que la situación para Almagro está difícil.
Otro caso más. ¿Te acuerdas tú del rescate que ofreció Atahualpa de los 2 cuartos de plata y 1 de oro? Ya. Como ese rescate solamente se repartió entre la gente que estaba en Cajamarca, nada más. Y para esa época Almagro estaba en Piura, no estaba en Cajamarca. ¿Qué sucedió? A Almagro no le tocó nada del rescate de Atahualpa. Así que ya hay varias cuestiones que se están acumulando para este resentimiento de Almagro contra Pizarro. Primero, la capitulación de Toledo no lo favoreció. Segundo, no recibió parte del rescate de Atahualpa. Y viene lo fundamental. ¿Por qué inicia la guerra? La guerra inicia por esto. Cuando Almagro vuelve de Chile, Almagro va a reclamar algo, la ciudad del Cusco. Profesor, ¿dónde está la ciudad del Cusco? La ciudad del Cusco estaba en el medio, entre las dos gobernaciones. Tú le preguntabas a San Francisco, le dices, Francisco, ¿a quién le pertenece el Cusco? Francisco dice, pues hostias, me pertenece a mí. Y Almagro dice, no, es para mí. Si yo no he recibido nada, el Cusco tiene que ser para mí. Así que empieza a haber esta controversia, este problema por el Cusco. Así que si a ti te preguntaran en examen de admisión, escucha bien, ¿ah? ¿Cuál fue la causa de la primera de las guerras civiles? La posesión del Cusco. ¿Por qué se pelea Almagro y Francisco Pizarro por el Cusco? Ahora, tú dirás, profesor, pero ¿y la capitulación de Toledo? ¿Y que Almagro no haya recibido el rescate de Atahualpa? Esas son causas secundarias. Por eso estoy siendo bien claro. La causa principal es la posesión del Cusco. Por eso estalla. ¿Por qué? Porque el Cusco está entre las dos gobernaciones. Ahora sí, voy a ver sus preguntas. A ver, rapidito. Hasta acá algo. ¿Ha quedado claro? ¿Tenemos algún inconveniente? Ya, dice Toledo, pero la selva no cuenta, no era habitable para ellos. La selva eran territorios todavía no explorados, ¿ya? Hasta el siglo más o menos 17 e inicios del 18, ¿ya? ¿Por qué? Porque todavía no habían ido ahí. Los que van a llegar primero a la selva van a ser los sacerdotes, a evangelizar a los nativos, ¿ya? En esa época todavía eran zonas no exploradas. ¿Y qué pasaba con los dominios de Portugal? Ah, bacán. Los dominios de Portugal serían, eh, no sé si tú has escuchado antes del famoso Tratado de Tordesillas. El Tratado de Tordesillas dividía el mundo con esta línea. Decía que lo que está para la zona del oeste le pertenecía a España y lo que está para el este le pertenecía para Portugal. Es así que a Portugal le tocó esta zona que después sería Brasil, ¿ya? Ahora, los portugueses para esa época todavía no le prestaban mucha atención, ¿eh?, a esa zona. ¿Sabes por qué? Porque todavía no descubrían qué recursos tenían. Es más, lo único que traían de esa zona era Brasil. Profe, ¿cómo que Brasil? Sí, justamente de ahí surge el nombre de Brasil. Eh, en esa zona hay un palo de un árbol, ¿ya?, tipo un arbusto, tiene un color rojo intenso. Le llaman el palo Brasil. Probablemente por eso le hayan puesto el nombre. Entonces, por ejemplo, el primer explorador que llega en el año 1500 a Brasil, que es Álvares de Cabral, que es un portugués, él preguntó, ¿no?, a los nativos, ¿y dónde estoy? ¿Qué hay acá? Brasil. Y por allá, Brasil. Y se quedó con Brasil. Los portugueses sacaban ese palo y le extraían el tinte y después con eso teñían las telas. Recién para el siglo XVII-XVIII van a descubrir que habían minas, en este caso, las minas en este caso de diamantes, ¿ya? Pero eso es posterior. Profe, el Cusco no está un poco más... Claro, la zona de la línea, imagínate para esta época medir paralelos, meridianos, era muy difícil para ellos. Según para Almagro, quedaba dentro de su territorio. Según para Pizarro, quedaba dentro de su territorio. Entonces ahí está el detalle, ¿no? Me podría decir sobre el tráfico de esclavos de Portugal, Perú, etc. El tema del tráfico, a ver, déjame ver mi tiempo, a ver un momento, lo podemos ir comentando al respecto. Nos quedan 15 minutos, ¿ya? Si me sobra tiempo, lo comentamos. Lo que pasa es que tenemos que ir también viendo el tiempo porque no nos va a alcanzar. Pero sí, no hay problema. Ahí ya, listo. Avanti, avanti. Avanzamos. Entonces, hasta acá, si te preguntan, ¿cuántas guerras civiles fueron? 4. Mira, estoy repitiendo, ¿eh?
La primera de las guerras civiles fue la de Almagro el Viejo. ¿Cuál fue la causa principal de esta guerra civil? La posesión del Cusco. Causas secundarias, las que hemos mencionado. Ahora, hay que ponernos en el lugar de Diego de Almagro. Almagro, para esta época, conoce a Pizarro, sabe cómo es su socio. Así que, ¿qué es lo que va a suceder? Va a suceder lo siguiente. Va a suceder que al regresar de Chile, con la excusa de enfrentarse a Manco Inca, Diego de Almagro va a llevar sus ejércitos al Cusco. Y una vez que está en el Cusco y Manco Inca se ha retirado a Vilcabamba, Diego de Almagro va a hacer un ataque sorpresa. ¿Contra quién? Contra los hermanos de Francisco Pizarro. Los hermanos de Francisco Pizarro, que eran Hernando y Gonzalo, van a estar en el Cusco. Almagro, de un momento a otro, va a apoderarse del Cusco. Se apodera del Cusco y captura a los hermanos de Francisco. Hay una pequeña batalla que le llaman la batalla de Chacamarca, ¿ya? Y en esta batalla de Chacamarca vamos a tener que Almagro, el viejo, toma el Cusco y captura a los hermanos de Francisco, o sea, a Gonzalo y a Hernando. Gonzalo era un poco más, podríamos decir, un poco más en este caso vivo, un poco más en este caso audaz, y Gonzalo se dice que logra huir. Y el único que queda prisionero, es Hernando. Entonces el único que queda prisionero va a ser Hernando. Ahora, ¿qué sucede con todo ello? Bueno, vamos a tener que digamos, Francisco se entera, Francisco estaba en Lima, y Francisco dice, bueno, si ataco a Almagro va a matar a mis hermanos. ¿Qué hacemos? Así que Francisco decide negociar y se va a dar las famosas conversaciones o negociaciones de Mala. En estas negociaciones de Mala, Francisco accede a decirle a Almagro, ¿sabes qué, Almagro? Quédate con el Cusco, pero devuélveme a Hernando. Porque recuerda que Gonzalo ya había huido. Así que en las conversaciones de Mala se va a dar todo esto. Hay un acuerdo, ¿ya? Así que Almagro está feliz porque ya le han reconocido como propietario del Cusco, ¿ya? O como si el Cusco fuera su propiedad. Así que va a proceder a liberar a Hernando. Pero hay un detalle. ¿Cuál es el detalle? El detalle es el siguiente. Que Hernando, durante ese tiempo que estuvo preso, lo habían maltratado, lo habían golpeado. Peor después de que Gonzalo se fugó. Gonzalo se fuga y deja a Hernando. Y entonces a Hernando le fue mal, ¿no? Y hay que tener en cuenta que Hernando era el único hermano hidalgo. O sea, era medio noble. Y lo habían golpeado, lo habían maltratado, lo habían humillado. Así que cuentan en este caso, según los documentos, que cuando Hernando sale, lo liberan, dice que Hernando se va hasta la zona donde había una cruz, se arrodilla y jura que no va a descansar hasta cobrar venganza contra Almagro el Viejo. Y después de eso recién se va a donde estaban los ejércitos de su hermano. Los ejércitos de su hermano lo estaban esperando para escoltarlo y llevarlo, ¿ya? ¿Y qué es lo que hace Hernando? Hernando dice, no, cambio de planes. Lo que hay que hacer es que atacar al Almagro el Viejo mientras está desprevenido, mientras ha pensado que ha ganado. Así que Hernando dirige a los ejércitos un ataque sorpresa contra el Cusco y toma el Cusco. Y encima capturan a Almagro el Viejo. Almagro el Viejo va a ser capturado, lo capturan y lo mandan a decapitar. ¿Quién lo manda a decapitar? Lo manda a decapitar, en este caso, lo manda a decapitar el mismo Hernando Pizarro como una especie de afrenta, venganza. En conclusión, hasta acá, si a ti te preguntaran cómo termina la Primera Guerra Civil, la Primera Guerra Civil termina con la muerte de Diego de Almagro el Viejo. ¿Dónde? En la batalla de Salinas. ¿Dónde queda Salinas? Cusco. ¿Quién lo manda a decapitar? Hernando Pizarro. Hasta ahí, ¿lo tenemos claro o hay algún inconveniente, hay algún problema por ahí? Entonces, ahí lo tenemos. Avanti, avanti, avanti. Avanti, a ver, hasta acá. ¿Qué dice? A ver, la venganza mata. Listo. Todo claro.
¿Ya? Muy bien. Avanti, avanti, como dirían los italianos. A ver, avanti, avanti. Entonces, a ver, avanzamos, avanzamos. ¿Qué ha pasado? A ver. eh, Listo, captura de capital, mal, excelente, muy bien, entendido. Bacán. Entonces, avanzamos. A ver, vamos a... Listo. Viene la Segunda Guerra Civil. La Segunda Guerra Civil es la guerra de Almagro el Mozo. Profe, ¿cómo que el mozo? Si tú buscas en tu diccionario, el término mozo significa, profe, mozo no es el que me sirve en el restaurante. Sí, pero mozo es sinónimo de joven. Mozo es mozuelo, o sea, joven. O sea, sería como decir Almagro el joven. Muere Almagro el viejo, pero Almagro el viejo tenía un hijo que nadie sabía, nadie conocía. Este hijo era un hijo que él había tenido con una indígena. Así que Almagro el Mozo era un mestizo, la mezcla de un español con un indígena. Ahora, y este Almagro el Mozo vuelve en este caso, retorna, más o menos ya tendría más de 20 años, y llega, en este caso, a reclamar dos cosas. La reclama Francisco dos cosas. Los territorios de su padre, o sea, Nueva Toledo, y justicia por aquellos que mataron a su padre. Francisco Pizarro no le hace caso, le dice, yo no tengo nada que hablar contigo, tú eres un mestizo, eres un mestizo. Así que yo, un peninsular, un español, no puedo hablar con un mestizo, así que lo ignora. Y si tanto tienes algún problema, deriva la queja a España, al Consejo de Indias. Así que Almagro el Mozo hace su queja, obviamente no le responden, se demoran mucho, y Almagro el Mozo dice que vivía en la pobreza. Él vivía junto con algunos hombres que le eran fieles a su padre. Eran aproximadamente unos 10, estos 10 soldados que le eran fieles a la memoria de su padre, de Almagro el Viejo, eran conocidos como los de Chile. Profe, ¿por qué le decían los de Chile? Lo decían los de Chile porque eran los que habían acompañado a su padre en la expedición fallida a Chile. Así que Almagro el Mozo y los de Chile dice que vivían en una situación de pobreza, hasta que uno de los de Chile, cuyo nombre en este caso, ¿ya? Que era Juan de Rada era como el más cercano al mozo. Le dice, ¿sabes qué, mozo? Vamos a tomar la justicia por nuestras propias manos. Asesinemos a Francisco. Y lo tenemos que hacer a mediodía, en el cambio de guardia. Profe, ¿y dónde estaba Francisco? Francisco vivía en lo que actualmente es el Palacio de Gobierno. Es por eso que al Palacio de Gobierno le llaman la Casa de Pizarro. Entonces, ahí. Entonces, en ese lugar, ahí se va a planificar y se va a dar esta especie pues de conjura para asesinar a Francisco. Llega a mediodía, el cambio de guardia, dice que los de Chile con el mozo se habían distribuido en la zona de los alrededores y cuando se da el cambio de guardia, llegan corriendo hacia las puertas de la casa de Pizarro, o sea, Palacio de Gobierno, asesinan a uno o dos guardias que estaban ahí y entran a Palacio de Gobierno, o sea, a la casa de Pizarro, gritando lo siguiente. Dicen, que vive el rey, pues sí, que muere el tirano. Que vive el rey y que muere el tirano. Profesor, ¿qué quiere decir eso? Bueno, lo que pasa es que ellos se habían preparado, ¿no? Si fracasaban, y los querían juzgar por traición al rey, ellos iban a decir que su rebelión no era contra el rey, sino era contra Pizarro, contra el tirano, que no les quería hacer justicia, que era un tipo abusivo. Dice que el mozo y los de Chile entran, Francisco Pizarro estaba comiendo, y empiezan pues a matar a todo el mundo. Matan al medio hermano de Francisco Pizarro, que era Martín de Alcántara, a otro tipo que le llamaban el Herodes Cristiano, y cuentan los documentos, ahí no se sabe si es cierto, una cuestión media en este caso, pues fantasiosa. Dicen que Francisco Pizarro, que era un hombre que más o menos ya tendría casi 70 años sí, promedio, era un buen espadachín, peleaba contra tres. Así que no podían, dice, tres contra Francisco Pizarro. Y Juan de Rada, que era en este caso, pues como, en este caso, el más experimentado, le dice a los tres, no se preocupen, yo voy contra Francisco. Y Juan de Rada es el que empieza a enfrentarse contra Francisco. Pero Francisco era muy hábil, cuentan, ¿no? Así que se dice que se iban acercando, moviéndose, peleando, y por ahí había un sirviente que estaba medio asustado, y este sirviente medio asustado, poco a poco se iban acercando a él, y Juan de Rada se hace hacia atrás, como para que pueda salir el sirviente piensa que le está dando el pase para que pueda salir,
Y cuando está el sirviente cerca a Juan de Rada lo que hace es empuja al sirviente contra Francisco. En una cuestión de reflejo, Francisco dice que enclava su espada contra el sirviente y lo tiene ahí. Así que Francisco está desarmado, porque hasta que saque la espada, y lo que hace Juan de Rada es le da una estocada en la garganta. Cuentan los documentos que Francisco todavía quería seguir peleando, pero vino uno de los de Chile y le dio con un jarrón en la cabeza y caía. Y ahí en el piso todavía quería seguir, dice que se arrastraba. Y dice que con su propia sangre escribió en el piso algunos de los nombres de los que lo mataron, ¿no? Y recién murió. Entonces ahí lo tenemos. Entonces va de esa manera. Hasta aquí, a ver, lo tenemos, a ver. Listo, avanti. Continuamos. A ver. Listo, entonces, ahora, el mozo ha matado a Francisco Pizarro y bueno, él se declara, en este caso, gobernador de todo el Perú. Pero justamente para ese tiempo llega que un enviado del rey, este enviado del rey, su nombre era Cristóbal Vaca de Castro. Cristóbal Vaca de Castro empieza a preguntar y dice, oye, ¿quién gobierna estas tierras? Y bueno, la gente le dice, bueno, estas tierras son gobernadas por Diego de Almagro el Mozo, un mestizo. Y Vaca de Castro, que era un enviado del rey, dice, pues, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo puede ser posible? Es un mestizo gobernando estas tierras. ¿Es que acaso el rey Carlos I lo ha nombrado? Y entonces Vaca de Castro declara que el Mozo es un rebelde y le declara la guerra. Va a haber una batalla que va a ser la famosa batalla de Chupas. En esta batalla de Chupas, el Mozo va a ser vencido y Cristóbal Vaca de Castro gana. Él era un enviado del rey. Ahora, ¿qué va a suceder aquí? Lo mismo, si a ti te preguntaran cómo termina la Segunda Guerra Civil termina con la batalla de Chupas. ¿Quién muere en la batalla de Chupas? El Mozo. ¿Quién gana? Vaca de Castro. Hasta ahí, la Segunda Guerra Civil se extiende. Muere Pizarro y después todavía llega Vaca de Castro y hasta ahí. Y la Segunda Guerra Civil termina cuando muere el Mozo. ¿Quién asesina al Mozo? Vaca de Castro en la batalla de Chupas. Y bueno, avanti, a ver, lo más rápido posible. A ver. Ahora, lo que viene después es la Tercera Guerra Civil, y esta Tercera Guerra Civil va a ser conocida como la Rebelión de los Grandes Encomenderos. ¿Qué va a suceder para esta época? Va a suceder, la Segunda Guerra Civil termina con la muerte de Pizarro. No, termina con la muerte del Mozo en la batalla de Chupas en Ayacucho. Ahora, ¿qué sucede? Va a suceder lo siguiente. El rey Carlos I ha visto que los encomenderos, recuerda, ya sabes que es una encomienda es la entrega de indígenas, los encomenderos tienen mucho poder. Pizarro era un encomendero, y Gonzalo Pizarro, Francisco Pizarro, y todos eran encomenderos, tenían mucho poder. Imagínate que tengas 1.000, 2.000, 3.000 personas que trabajen para ti, en este caso indígenas. Ahora, así que el rey va a hacer lo siguiente, va a dar unas leyes conocidas como las leyes nuevas o nuevas leyes para, escucha bien, para eliminar la encomienda. Las leyes nuevas, recuerda, decían lo siguiente, decían que la encomienda, escucha bien, que la encomienda es por una sola vida. Profe, ¿qué significa que sea por una sola vida? O sea que, escucha bien, si el rey le entregó un conjunto de indígenas, o sea, una encomienda, en este caso, a un encomendero, a un español, si este español muere, esos indígenas no quedan para su familia, sino que tienen que volver a manos del rey. ¿Por qué? La encomienda es por una sola vida, hasta que muere la persona a quien se le entregó. Entonces, esa fue una forma que el rey ideó para quitarles sus encomiendas a aquellos a quienes el mismo rey les había entregado, estas nuevas leyes. Así que, escucha bien, si a ti te preguntan, ¿las leyes nuevas afectan o benefician la encomienda? Afectan la encomienda. ¿Por qué? Porque prácticamente la están eliminando. Si tú fueras encomendero y sabes que cuando te mueres, tus indígenas ya no van a quedar para tu familia, sino que el rey van a retornar a manos del rey, ¿qué harías? Te sentirías estafado. Porque dirías, oye, he peleado por el rey y el rey me dio unos indígenas y cuando me muera no van a quedar para mi familia, ¿qué va a pasar?
estos encomenderos se van a rebelar. Así que, ¿cuál sería la causa de la Tercera Guerra Civil, que es la rebelión de los grandes encomenderos? Las leyes nuevas o nuevas leyes. Avanzamos. Quien trae estas leyes es el primer virrey del Perú. El primer virrey del Perú va a ser Blasco Núñez de Vela. Blasco Núñez de Vela, primer virrey del Perú, no te confundas. Ahora, los encomenderos necesitaban un líder, y el líder va a ser Gonzalo Pizarro. Gonzalo Pizarro, él va a liderar a los grandes encomenderos, no te olvides. Ahora, ¿qué va a suceder? Núñez de Vela llega a Lima, llega al Perú, y va a querer aplicar estrictamente estas leyes. Los encomenderos se van a rebelar, lo van a capturar y lo van a expulsar a Panamá. Núñez de Vela va a formar un ejército y va a volver a hacerle la guerra a los encomenderos. Pero los encomenderos tenían más recursos, eran muchos más, y al final lo van a vencer en la batalla de Iñaquito o Añaquito. ¿Dónde queda Iñaquito o Añaquito? Ecuador. Es ahí donde lo van a vencer. Es más, los encomenderos, como una muestra de su rebeldía, ¿sabes qué hacen? Los encomenderos lo van a ¿qué? Lo van a decapitar. Mira, acá está su cabeza. Lo decapitan y le envían su cabeza al rey. Una muestra de rebeldía. Y los encomenderos, ¿ahora qué? Se rebelan y es más, van a declararse independientes de España. Los encomenderos son los primeros en declarar su independencia. Ya no quieren pertenecer a España. Dicen que el rey es un traidor. Bueno, va a haber de los encomenderos va a haber solamente un tipo, de un encomendero que va a salir a favor del rey. ¿Quién es? Diego Centeno. Pero va a ser eliminado en la batalla de Guarina, ahí pierde, ¿ya? Y gana Gonzalo Pizarro. Ahora, los encomenderos dicen, ¿qué pasará ahora? ¿El rey qué hará? Al saber que nos hemos rebelado. Así que lo que va a suceder es lo siguiente, es que el rey va a enviar a Pedro de la Gasca. Pedro de la Gasca es un religioso perteneciente a la Santa Inquisición. Y Pedro de la Gasca, él va a llegar a tratar de pacificar el territorio. Él llega con el título de pacificador. ¿Qué va a suceder? La gente se burlaba aquí. Decían, oye, ¿cómo el rey va a enviar a una sola persona a recuperar su imperio? Es que el rey está loco. Pero no sabían que Pedro de la Gasca era de la Santa Inquisición. Pedro de la Gasca dice que cuando llegaba a cualquier lugar decía lo siguiente, con su Biblia en mano, decía, ¿ustedes con quién están? ¿Con Dios o con Gonzalo? Entonces la gente se quedaba asombrada, decía, oye, o sea que si estoy con Gonzalo Pizarro estoy en contra de Dios. Y esto quiere decir que soy un rebelde a Dios y por ende la Santa Inquisición me puede quemar. Recuerda, la Santa Inquisición era esta institución que en España quemaba a la gente que estaba en contra de la religión católica. Así que todos, por miedo, porque todos eran católicos, empezaron a unirse a Pedro de la Gasca. Al final va a haber una batalla que va a ser la batalla de Jaquijahuana. En esta batalla de Jaquijahuana, que está en Jaquijahuana queda en el Cusco, ¿sabes qué va a pasar? Dice que estaban los dos ejércitos, el ejército de Gonzalo y el ejército de la Gasca. Antes de empezar la batalla, Pedro de la Gasca dijo, un momento, y sacó un papel y empezó a leer y dijo, por órdenes del rey Carlos I o Carlos V, todas aquellas personas que se unan al ejército del rey, o sea, a mi ejército, Pedro de la Gasca, van a ser perdonados y encima se les entregarán encomiendas. Oye, no pasó ni un minuto y toda la gente que estaba con Gonzalo se pasó al bando de la Gasca. O sea, prácticamente en Jaquijahuana no hubo batalla. Todos lo abandonaron a Gonzalo. Todos lo abandonaron. Gonzalo Pizarro se quedó solamente con un viejito de 70 años cuyo nombre era Francisco de Carvajal. Y Gonzalo le pregunta a Francisco y le dice, Francisco, ¿qué hacemos? Francisco le dice, hay que morir como los espartanos, hay que morir peleando. ¿Se imaginan? Gonzalo dice, no, mejor nos entregamos y hay que nos entierren. Al final, ¿cómo termina la Tercera Guerra Civil? La Tercera Guerra Civil termina con en este caso, con la muerte de Gonzalo Pizarro. Y la cuarta y última guerra civil es la famosa rebelión de los pequeños encomenderos. La rebelión de los pequeños encomenderos se da porque, recuerda que la Gasca hizo una promesa, ya, no alcanzaron las encomiendas. Le dieron, por ejemplo, a una persona le dieron una encomienda de 3 indígenas, 4 indígenas, así que no alcanzaron.
el reparto de encomiendas no alcanzó, y bueno, Hernández Girón, que era el líder de los pequeños encomenderos, se va a rebelar. Al final, él va a ser vencido en la batalla de Pucará. Con esto termina la cuarta y última de las guerras civiles y bueno, estaríamos culminando con el tema. Bueno, vamos a dejar de acá de compartir. Bueno chicos, ha sido un gusto estar con ustedes en esta ocasión. Espero que